Luces, cámara. ¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Claro que sí, con una invitada nueva. Como siempre, con mi compa, Dylan. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y tenemos una invitada que les va a sorprender su historia, les va a sorprender lo que tiene que contarles hoy, porque va a ser un tema impactante que va a transformar sus vidas. Quiero que reciban con un fuerte aplauso desde sus casas a... Gabriela. Hola. Bueno, Gabriela, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Bueno, mi nombre es Gabriela, tengo 20 años, soy hija de pastores, Uy, estudio... qué pobrecita. Sí, no mentiras. Estudio pues toda la producción audiovisual, producción multimedia, hija de pastores, se llama la iglesia Portadores de su Presencia, una casa muy bonita, donde hemos aprendido mucho. Llevamos más de 10 años en la congregación. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de eso porque también hace parte como del tema que voy a tocar. Pregunta de, ¿qué haces aquí? Ya dijiste quién eres. ¿Qué haces aquí? Estás aquí porque llegaste tarde. Ay, qué fastidio. Yo no llegué tarde. Es que yo Es que ustedes llegaron temprano. Perdónenos. Llegaron 6 horas antes. Total. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un privilegio estar acá. Gracias por venir. Tarde, pero vine. Yo no lo dije. Pues más es como un espacio para que los jóvenes, ¿no? También jóvenes, adultos y aún niños puedan escuchar este mensaje que pueden impactar sus vidas. Y pues yo solamente soy un instrumento de Dios que quiere ser lleno de Él todos los días para dar y ayudar a los demás. El tema de hoy es la puntualidad. No, mentiras, es broma, es broma. Ya, era el último chiste que tenía que hacer. No, mentiras, sigue. ¿Qué Bueno. quieres decir más? No, nada más. Mentiras, el tema de cuál es hoy. El tema. Vamos a hablar un poquito de Jeremías, pero vamos a hablar como de la obediencia y el servicio a Dios como en los tiempos difíciles. A mí Santiago me dijo otra cosa. Sí, porque ya también me dijo otra cosa. Ay, yo. Yo voy a colocarle al título otra cosa. Póngale el título que ustedes quieran. Lo importante es que se lleven el mensaje. Exacto. Para empezar, como este episodio, la pregunta que les tengo a cada uno de los que nos están viendo ¿La contestamos nosotros? y también ustedes. Y usted también la contesta. No, porque yo soy la que hice la pregunta. ¿Realmente soy obediente a Dios? No, Yo no me no considero... muchas veces. No muchas veces tampoco me considero obediente a Dios. Yo le creo. Producción, ¿qué dice? ¿Son obedientes a Dios? Uy, la producción dice que ni siquiera. No conocen a Dios. ¿Quién es Dios? La Paula se pega el micrófono para hacer. Ni ahora. No, pero yo creo que no todos podemos estar orgullosos de la obediencia que tenemos. O sea, hay momentos donde podemos ser obedientes y hacemos las cosas. Inclusivamente podemos hacer las cosas, pero no de buena manera. Creo que ya hablamos en un episodio de eso. E incluso ser desobedientes. Creo que siempre hay algo por mejorar. Yo soy como de esos que ven como el vaso medio vacío. Uy, no, re. Porque Oiga, vea, no, yo sé que no va el tema, pero imagínese, Gabriela, contextualice, estamos en un restaurante, nos atendieron re bien, el señor era re áspero, nosotros nos fuimos re felices y todo listo, nos pidieron la crítica, que nos pasaron el QR y le diéramos una crítica. Estábamos re felices, la comida estuvo espectacular y todo, entonces Chucho le dio 5 estrellas, yo le di 5 estrellas, la mamá también le dio 5 estrellas y llegó y le dio 4 estrellas. Y dijo, ¿pero por qué le dio 4 estrellas? ¿Sabe cuál fue el argumento? Chucho, diga, pues era ese, el de que siempre hay algo por mejorar. ese era, siempre hay algo que mejorar. Sí, o sea, yo le dije, pero entonces nunca da 5 estrellas, no, porque siempre hay algo que mejorar. Pero es cierto, Pero él mismo La- se da 5 estrellas en lo que sea. ¡Ja! me doy 4.5. Porque siempre se puede. Órale.
No, sino que pues esa es la gracia, ¿no? Tratar de Ok. mejorar siempre algo. Pero pues de vez en cuando unas 5 estrellas No, está bien porque pues sí que- es excelente trabajo. Que sepan Sí. que Es el deben seguir esfuerzo. esforzándose. Ok. Sí. O a veces pensamos que solamente estamos haciendo las cosas bien y decir, sí, soy obediente a Dios, pero decimos, estoy haciendo las cosas bien cuando Es cierto. realmente no lo estamos haciendo. Digamos, un caso mío, pues ya pasó un año, de que yo pensé que yo estaba haciendo las cosas bien, que yo estaba en X ministerio con X persona, y yo pensé que estaba haciendo las cosas bien, porque estaba sirviendo, bueno, yo soy baterista, y yo dije, bueno, estoy sirviendo con tal persona en tal lugar, y creo que estoy haciendo las cosas bien. No lo voy a decir. Hablo en general, digamos, antes de que yo Entre estuviera en todos, sí. la iglesia de mis papás, yo estaba en otra iglesia. Ah, sí, Yo estaba desobediente. total. ¿Sí? No, no mentiras, no por Ah, desobediente, no, sino porque pues llegó pandemia y tuvimos que cerrar la iglesia y pues yo busqué vale. un lugar donde congregarme. Pero pues Ah, yo epa. pensé que ese lugar yo estaba haciendo las cosas bien. Ok. Y realmente no era el llamado que Dios me había dicho, tú perteneces ahí. Yo dije, no, yo estoy haciendo las cosas bien porque estoy sirviendo a Dios y estoy siendo obediente, pero yo nunca estaba siendo verdaderamente obediente porque no estaba cumpliendo pues la asignación que Dios me había mandado a hacer. Desarrolla, porque todavía me queda, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estabas sirviendo, pero no estabas No, haciendo si no las lo cosas quiere bien? contar, no lo cuente. Que déjense de No, ser pues chismosos. lo puedo contar. No, pues lo digo para, digamos, la gente que dice, "Ah, yo también siento que estoy sirviendo, pero no entiendo por qué". Digamos que cada persona, digo yo, no me vayan a fundar, Dios te da como un lugar donde tú puedes servir. Digamos, en este caso, Dios me quería en la iglesia de mis papás. Y 3 años después lo entendí por qué. Porque pues he ayudado a los jóvenes de mi iglesia y creo que si yo no hubiera seguido allá en la iglesia donde yo estaba, creo que los chicos de mi congregación nunca hubieran tenido como ese apoyo mío. Entonces sí, tú puedes estar en un lugar sirviendo en una iglesia, pero no es el lugar donde Dios quiere que tú estés. O sea, te da un lugar donde servir y donde tú vas a crecer. Y yo no estaba creciendo ahí. Fue más como un lugar Sí. como descanso, como para no apartarme. ¿De Para no, descanso o de estancamiento? no, como de aprendizaje, sí. Sí, vale. De aprendizaje, también como un espacio de refugio para yo no apartarme de la iglesia. Pues, o sea, bueno, lo que logro yo entender es que a veces podemos estar sirviendo, yo creo que ese es el consejo para la gente, que es el hecho que a veces podemos estar sirviendo, moviéndonos, pero puede que no estemos en el lugar que Dios quiera que nosotros estemos, porque tal vez Dios nos visionó para algo más o para un proyecto totalmente distinto. Exacto, a eso me refiero. Vale, entonces siempre es bueno tomar nuevos horizontes. Pero entonces uno cómo sabe si está mal en esos momentos. O sea, que uno está en un servicio y no debe estar ahí. Porque, ay Dios mío, siento que los que van a ver esto después me van a coger más en la mala. Porque, digamos, empezaron a haber como muchos estancamientos. Digamos que el director de la alabanza de ese tiempo me sentó así de la nada. Y antes una semana, por medio de mi papá, Dios le habló de que yo en menos de una semana no iba a tocar más allá en la iglesia. Y yo, ay, ora, fe. Era la baterista y la única mujer de allá. La única baterista. Entonces, pues me cogieron gran aprecio. Yo a los pastores, pues los quiero todavía, pues he hablado con ellos y eso. Tengo amigos todavía con contactos con ellos, los quiero mucho, si ven esto. Pero si mi papá había dicho, antes de una semana, usted no va a servir más. Llegó un viernes, yo llegué a las 5 muy tempranito a tocar y el pastor se sienta. Y yo, pastor, ¿y por O sea, qué? antes de tocar. Antes de Uy, tocar. serás lámparas. Ole, no, porque de Perdón, pronto van a ver esto. perdón. Pero Los es amo en el que amor del yo Señor. estoy en contra de algo y es que uno a veces va muy dispuesto a la iglesia a servir y Sí, eso, y como con un regaño, con cualquier comentario, le tiran pues esa disposición. sí, sí, Entonces sí. yo creo que siempre es mejor como que después del servicio lo hagan, no antes, porque pues Pero, yo de usted hubiera estado ahí, hasta tal vez me hubiera pensado en irme. ay no, yo amo a los pastores, yo los amo mucho. Yo les tengo mucho aprecio. Pero creo que también eso es como parte del servicio, como, listo, tú estás preparado, estudiaste las canciones y demás, pero si
Dice el pastor, no, eso también es como sujeción. Entonces yo solamente le pedí como una explicación al pastor, el por qué. Me dijo, porque usted tiene que pagar un precio en el servicio y usted tiene que aprender que el ministerio tiene que doler. Y yo, pastor, ¿yo qué hice? Qué duro, Y siento que también fue parte de Dios, porque sí pasé también algo para decir, el proceso me duele y tuvo que pasar y ser necesario que pasar esas situaciones. Vale. ¿Pero tú estás apartada en algo muy de Dios? O, No, es que se me vino un versículo a la cabeza. ¿qué versículo? Oseas 2:14, que dice, le dice Dios al pueblo que los va a volver a llevar al desierto para volverlos a enamorar. Y Entonces, pues ese estaba fue pensando en eso. un versículo que sí, pasó. ¿Que si marcó ahí? Sí, Marco. Qué Ay, duro. no quiero Fuerte llorar. porque me llama la atención el... Yo creo que, pues es que decirle aprendizaje suena muy bonito, porque pues obviamente uno aprende en cada momento. También está ese término que dice que algunos lo llaman fracaso, pero otros lo llaman aprendizaje. De- Porque las cosas como son, de alguna forma, es un estancamiento. Bien dicen por ahí que mi pastor tiene una frase que me gusta mucho, mi pastora, perdón, que dice que si tú estás sirviendo, te estás moviendo, pero no hay obstáculos, no hay impedimentos, no hay contras, es porque algo estás haciendo mal. Si todo está saliendo bien, es porque hay algo que no está cuadrando. Porque cuando uno empieza a trabajar en la obra de Dios, cuando uno empieza a moverse, cuando uno empieza a servir y Dios lo empieza a encaminar, es donde más obstáculos se presentan. Gente que de pronto está en tu contra o cosas que de pronto simplemente no salen, un montón de cosas. Yo creo que para todas las personas que hemos servido, hemos visto ese tipo de contraargumentos que llegan y nos quieren derribar a nosotros. Pero entonces a veces se pone este panorama que parece color de rosa, que es muy bonito, que es que yo voy bien, yo estoy haciendo todo bien, tengo todas mis cosas en orden, todo está saliendo muy bien. Claro, no debería salir tan bien. Hay algo que no me cuadra dentro de todo este panorama y a veces es ahí donde Dios nos tiene que sacudir porque si nos acostumbramos a ese panorama, entonces nos vamos a lo que es 100% nos vamos a estancar. Porque las adversidades, los problemas, todas las cosas son las que nos ayudan a crecer. Los impedimentos, tener que caernos y levantarnos son los que nos ayudan a avanzar más. Porque en una línea recta no hay crecimiento, pero la vida en Cristo, el servir es subidas y bajadas. Pero que al final de cuentas, que en Cristo llegamos muchísimo más alto. Pues me gustaría conocer desde tu perspectiva qué fue lo que pasó en el momento en el que tú cambiaste en el rumbo, porque digamos, tú me dices el tema este que ayudaste a tus jóvenes y toda la cosa, pero yo quiero ver, quiero escuchar cómo sentiste la diferencia en ese cambio, en ese quiebre de estaba aquí y ahora estoy aquí. Digamos que en el 2019, 2018, 2017, yo no era como muy activa en la iglesia siendo hija de pastores. Digamos que yo solamente ocupaba un puesto en la batería y ya. Yo no estaba pendiente de los jóvenes, yo no parecía hija de pastores, la verdad. Dos chicos que nos ayudaban, sí, o sea, yo no hacía absolutamente nada, ni sonido, nada. Dos chicos que amo y aprecio mucho, que fueron mis dos líderes de jóvenes, Kevin y Ronald, son unos chicos tremendos en las manos de Dios. Y pues ellos eran los encargados de todo. Yo nunca iba como a los cultos de jóvenes una vez que otra. Yo no, o sea, no era muy activa en la iglesia. O sea, a mí me daba igual lo que me dijeran ellos. Y ahora como el después es como listo. Del miedo, porque también yo tenía mucho miedo como a liderar muchachos, porque yo siendo alguien tan, y eso más adelante lo vamos a ver, yo siendo como tan chiquita, tan inexperta, yo dije, Dios mío, ¿yo cómo voy a aconsejar a chicos que son muchísimo más grandes que yo solamente tengo 20 años y pues no me sentía capaz, en ese entonces en el 2019 yo tenía como 14 años, yo liderar un grupo de jóvenes o ser activa porque también me daba como pereza. Vale. Eso me hizo recordar otra cosa. No, pues qué duro liderar a alguien desde edad pequeña, ¿no? 14 años. Yo estaba pensando en Timoteo, que Timoteo era encargado de una iglesia, parce, Soy, y una iglesia re idólatra, re...
Tristemente tenían como muy, el entorno muy sucio, por decirlo así. Y el chino era, no me acuerdo cuántos años tenía, pero para liderar una iglesia era joven, creo que 18, 19, 20 años. Parce, o sea, para ser un niño y liderar una iglesia. Es complicado, la verdad, porque siempre la gente te va a ver es como un niño, no como alguien que tiene una autoridad sobre ti. No, y es lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice que nadie ponga en poco Su juventud. su juventud, sino que debe ser ejemplo en el amor, en su vida, en todo. Entonces, pues no sé, yo siento que creo que si Dios te puso desde pequeñas porque también tenías un ejemplo que dar en algo. Sí, es verdad. Y bueno, pues como para agilizar un poquito, Sí, bueno. eh, vamos a hablar pues ya como el llamamiento de Jeremías, que nos enseña en cómo servir a Dios en los tiempos difíciles. Y creo que el mismo tema nosotros como jóvenes pues tenemos nuestras luchas, tenemos como nuestras cosas en la mente, procesos que debemos pasar para ser más formados como en nuestra fe y demás. Y entonces ese fue como Jeremías, como que estuvo en una época bastante compleja, puede ser como parecida, supongo yo, como a esta generación, que es Pues es algo que yo complicado. sepa, Jeremías estuvo profetizando en los tiempos de un poquito antes y durante el exilio de Babilonia. Ujú. Y bueno, entonces Jeremías, capítulo 1, versículos 5, 6. 5 y 6, el Mentiras, 4, perdóneme. famoso versículo de Jeremías. No, Ver- capítulo 1, 4. Ajá. Bueno, mientras Dylan lo busca, yo lo voy a leer. Dice, como título, llamamiento de Jeremías, y dice así: la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de que te formase en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Ya te había nombrado profeta para las naciones. Digamos que este versículo me impacta un poquito, me lo tomo un poquito personal, porque digamos que durante... Ay, no quiero llorar. No quiero llorar. Si quieres, ¿quieres agua? No, Ah, bueno, entonces quiere ahora agua sí. tan bello. Yo todo bien. Sí, que no. Porque digamos que este versículo me parece muy bonito, que Dios lo marca a uno desde que uno está en el vientre de la mamá. Es algo que uno dice, qué privilegio, qué honor, porque también hay un versículo que dice que mis ojos, mi embrión envió, ¿cómo es? Embrión. Mi embrión envió tus ojos también. Creo que estos dos versículos como conectan bastante, porque Dios es como antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido. Y muchas veces como que huimos del llamado, lo digo por mí porque yo intenté huir muchas veces de mi llamado, pero o sea, cuando Dios ya te tiene marcado, es como... Como se completa. Hace poquito estaba Filipenses, ¿cuál es? 1:6 creo que es. El que habla de que comenzó la buena obra, la terminará y la perfeccionará para el día del Señor. Entonces, Dios lo que, como dices, ya nos marcó, nos escogió y aunque nosotros nos desviemos y eso, Él va a completar sí o sí la obra que tiene con cada uno de nosotros. Exacto. Y me impacta mucho la respuesta de Jeremías porque es como, es que no sé, yo siento que Jeremías y yo fuimos besties en otra vida, no sé, fuimos besties. Yo ¿Lloraban juntos? llorábamos juntos, Llegaban tarde a todo, ¿no? llegábamos tarde a todo. Llegaban tarde los dos. Y la respuesta de él dice, a mí Señor y Dios, soy muy joven, no sé hablar. Ah, Yo creo que se están dando de cuenta acá que yo no sé hablar, yo soy como muy, no sé, no soy muy expresiva, y entonces es como, No es muy expresiva. procede a llorar. ah, No sé, no, pero, o sea, Gabriela se acaba de definir re mal. No, de hecho, bueno, aunque eso es algo que le pasa mucho a personas que pasaron por una temporada así como negativa en su vida y afrontamiento, pero fíjate que lo que yo he percibido de ti dentro de los últimos años es que te has vuelto muchísimo más, tanto extrovertida como
Iván, siento que has agarrado un rasgo de tu personalidad que es muy chévere, que es muy tú y le da mucha personalidad, te da mucha personalidad. Entonces, no estoy de acuerdo con el argumento que me estás diciendo de no sé hablar, es que soy muy poco expresión. Creo que ya te has vuelto expresiva y te has vuelto muchísimo más activa, ya sabes decir lo que quieres, ya te diriges. O sea, créeme que algo que a mí me dijeron también, que es que cuando uno recibe a Jesús, cuando uno tiene ese encuentro, cuando Dios transforma nuestras vidas, Él llega y cambia todo nuestro ser. Estuvimos hablando hace poco sobre este nuevo nacimiento y cómo, sí, yo creo que Él ha hecho muchísimo, mucha labor en tu vida, porque creo que la Gabriela que yo conocí no es la Gabriela con la que estoy hablando ahora mismo. Sí, he tenido como ese cambio, porque yo, digamos, era como muy tímida a hablar a la gente. Y sí, yo creo que la Gabriela, digamos que el 2019, 2017, así toda chiquitica, nunca se imaginaría lo que se ha convertido. Es etapa de madurez. Tal vez tú eras así antes, pero te puso, pues entonces digamos en este momento, bueno, en ese momento como líder de jóvenes, Sí. y obviamente era necesario que cambiaras, porque imagínese un líder de jóvenes todo penoso, que llegue ahí y no sabe qué decirle a los Yo, jóvenes, todo. porfis, Pero cambia. fíjate que hace poco estaba hablando con una amiga. Y básicamente ella me estaba contando que estaba siguiendo un proceso como de sanidad interior. Y esos procesos de sanidad interior son muy chéveres, la verdad. Y uno profundiza muchas cosas que uno no sabía. Y me llamó la atención que ella llegó y me comentó que dentro del proceso de sanidad interior eh, habían tocado el tema de que esas cosas como la timidez, como bueno, como la timidez y aspectos parecidos, muchas veces el cristiano los apropia como algo suyo, como de mi personalidad, pero eso no viene de Dios. O sea, dentro de un cristiano no tiene que haber timidez, no tiene que haber, eh, no puede ser introvertido. No se puede ser introvertido porque Dios desarrolla y quiere romper con nosotros eso para que nosotros llevemos el mensaje. No más, o sea, yo estaba pensando cómo un cristiano introvertido va a predicar la palabra, cómo un cristiano introvertido un cristiano tímido va a predicar porque pues le da pena. El punto es que Dios rompe con nosotros y son cosas que tienen que acabar, o sea que muchas veces uno los apropia y dice, esto es mío, y es algo que Dios no va a cambiar, cuando Dios sí quiere cambiar esos aspectos porque realmente son cosas que no deben estar en nuestro ser, que Dios tiene que desarrollar. Pero yo lo que me he dado cuenta es que la gente que es más extrovertida, que se mueve, que tal vez los tachan de canzones, son los que Dios más usa porque son los que están más dispuestos a moverse de un lado al otro. Lo dije, perdón. Lo dije, perdón. Pues Bueno, Yo creo que Dios usa a todos, aunque sea introvertido, extrovertido, de la manera que Él quiere y pues teniendo también en cuenta sus capacidades. ujú. No sé, he visto cosas. También una frase que me llamó la atención y es que Dios usa y llama a las personas que uno piensa que son incapaces para volverlas capaces. De lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Muchas veces dejamos que el enemigo manipule nuestra mente y escuchamos voces que no deberíamos escuchar, de que tú no eres capaz de hacer las cosas. Digamos, lo voy a hablar en mis ambos talentos que tengo, que el Señor me ha regalado. En la batería, digamos que a mí me veían como mujer y así toda chiquitica, porque yo empecé a tocar baterías desde los 7 años. Entonces me veían como, la niña, como, no tocas bien. Y yo me dejaba como alimentar esos pensamientos, mucha gente como que me sobreestimaba de lo que yo no era capaz de hacer, entonces ya habían como comentarios bastante feos, como de que Gabriela no es capaz, es que Gabriela no toca así, es que tal mejor baterista, y yo empecé a alimentarme eso y yo, no, yo baterista no soy, y dejé como un tiempo la batería como ahí. Yo dije, no, yo no sirvo para esto de la parte de audiovisual. Era muy insegura en mis trabajos, me daba como muchísimo miedo entregar unas fotografías que el profesor me pedía, como haga fotos de tal cosa, así, y yo decía, parce, yo no soy capaz, porque también hubieron personas de decirme, ¿usted para qué estudió eso si usted no sirve para la fotografía? Se Y yo las como que, lámparas.
Y yo me encerré ahí, como no soy capaz, pero ahora sí soy capaz. No, además en la Biblia vemos que hay muchos, o sea, hay cantidad de personajes que parecen que no eran correspondidos para el llamado de Dios, pero Dios los escoge para hacer cosas grandes. Entonces, creo que sí es muy, porque no solamente, digamos, como decías en tu trabajo, sino también la iglesia a veces se pasan de la palabra que dije ahorita, que lo juzgan a uno y dicen que uno no es bueno, que uno no tiene talento y... Lo que pasa es que el ser humano es muy retentivo a las opiniones externas. Se dejan usar del diablo. De hecho, es muy curioso Son porque el anticristo. una vez escuché a alguien que me decía que para una persona le da el valor de un comentario negativo, el valor de 10 comentarios positivos. Entonces tú puedes escuchar 10 veces un comentario positivo, pero para ti por alguna razón el comentario negativo que fue uno tiene un peso impresionante dentro de tu vida. O sea, es algo que contrasta muchísimo porque es lo que tú más escuchas, lo que más recibes, por más de que te digan, uff, estuvo increíble, uff, estuvo chévere, pero alguien me dijo, no, eso no es el comentario que se te queda, que es el comentario que se te queda. Pero Dios es literalmente ve más allá de lo que nosotros podemos imaginar. A veces como que uno le gustaría verse como Dios lo ve a uno, porque si uno se viera así, créame que uno sería capaz de todo. Exacto. Y digamos que la respuesta del Señor a Jeremías es también muy bonita porque dice, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiere que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Ahora, digamos que, digamos, muchas personas dicen, Dios me dijo, Dios esto. Pero bueno, vamos a... ¿Y Espera, eso? ¿Y eso? espera. Vamos primero en la parte donde el Señor le responde. Espérate. Espera. Vamos primero donde el Señor le dice que eres muy joven. Digamos, como que muchos jóvenes dicen lo mismo que estamos hablando, que se creen incapaces. Digamos, yo me creía incapaz Que de no hacer tienen la muchas cosas. experiencia. Ajá. Sí. Y se van Que no creando. tienen los 10 años de experiencia que piden las empresas. Y entonces, eso también marca un poco la identidad de los jóvenes que dicen, no, yo no soy capaz y se van creando eso. Y ¿cómo se dice eso? Como se lo toman personal, como Se lo se ameritan. sellan eso. No hagan eso. No, no le digo que no te, o sea, me refiero que me llama la atención el no temas. A mí me son de las frases más usadas de Dios. 265 veces se menciona el no temas en la Biblia. No sé si es cierto, No, pero no, no, pues no eso los he dice. contado. No, pero Sería sí. interesante hacerlo. Son 365 veces, o sea, es muy hermoso saber que Dios está ahí para insistirnos de que levántate, no temas, o sea, no temas, no tengas en poco tu juventud, poco a poco nos va fortaleciendo en esos aspectos porque el ser humano por definición es muy por debajearse. Es muy fácil de que el ser humano se por debaje porque pues en su propia naturaleza cuando uno entiende lo que es muy fácil decir, soy una basura, por así decirlo. Pero a mí me gusta mucho una frase que me dijo una vez un líder cuando yo le dije algo así, de que yo era una basura. Me dijo, cuando tú dices que eres una basura, estás de alguna forma menospreciando algo que Dios creó. Entonces estás diciendo que lo que Dios creó es una basura y lo que Dios crea no es basura. Así que Dios tiene grandes planes contigo y tú eres un proyecto de Dios. Así que no hay forma de menospreciar la labor de Dios. Y digamos que ahora la parte donde dice que, que les decía de que Dios dice, es que Dios me dijo, no, o sea, Dios te habla, te confirma y te reconfirma.
Entonces, cuando decimos que Dios nos habla, hay como que tener mucho cuidado, porque Dios me dice esto, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y el versículo dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Entonces es que Y a Moisés Dios también se lo dice. está en A el 9, Moisés le dice chicos. también, eso es fuerte. Entonces es como que Dios te hable, te confirme, te reconfirme y te reconfirme, porque con nuestras palabras, el poder de la boca es tremendo y el poder de la boca sirve como para dar bendición o para poner mal a una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente el decirle a una persona algo, sino a nosotros mismos, porque el diablo puede utilizar eso para mal, chicos. Sí, no, y las palabras tienen un poder tremendo. O sea, uno se apropia y muchas cosas, o sea, uno puede Ujú. declarar y puede permitir muchas cosas, incluso, pues, aunque eso es un tema muchísimo más profundo, que es el tema de las palabras de nuestras autoridades. Exacto. Pues obviamente la referencia principal son nuestros padres, las palabras de nuestros padres tienen un peso impresionante Ujú. en nuestras vidas porque son cosas que se nos van a quedar para toda la vida, pero también nuestros líderes, nuestros pastores o personas que tienen el respeto nuestro. Entonces de pronto tú estás buscando algo, o sea, estás trabajando en algo y tal vez un referente que tú tienes te por debajo a tu trabajo, tú ya lo ves de una forma muchísimo, muchísimo más Sí, inferior. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las palabras que utilizamos para referirnos. O sea, tanto a los que los reciben, animo a las personas que no permiten que esas palabras tengan tanto peso en sus vidas y a esas personas que tal vez tienen un rol de autoridad, ya sea con hijos, ya sea con discípulos o demás, los animo a que tengan mucho cuidado porque sí, tal es vez una cierto. cosa que uno pueda tomar como un comentario ajeno o algo que se me olvida a mí, Ujú. puede ser algo que tenga peso durante años dentro de una persona, incluso puede llegar a destruir su vida por un comentario mal enfocado. Exacto. Bien. El No tengo bien nada que tremendo. decir. No, no tengo nada que decir. Ok, Creo que queda todo bien explicado. bueno, entonces, para seguir avanzando, pues ya, como estábamos diciendo, Jeremías empezó pues su obra durante el reinado de Josías, si no estoy mal. Y digo yo, que Jeremías y Josías eran como contemporáneos a la edad de ellos, más o menos. Digo yo, si estoy equivocada, yo todos los días aprendo y pueden escribir en los comentarios. Serio, garra. Yo todos los días aprendo, chicos. La Gabriela le salió, Bueno, entonces se le digamos salió la que Gabriela de antes. no, chicos. Entonces, digamos que el tema de los amigos también es algo que uno debe ser sabio y poner el nombre, quién es amigo verdaderamente, digamos. Yo los considero a ustedes mis amigos porque han sido una persona, Ah, ponga el Ah, letrero de menos Chol. Santiago. Santiago es un hereje, mentiroso, anticristo. ya terminamos la tarea. Ahora sí la podemos Ay, mentiras. lastimar con un comentario ofensivo. No. No. Ahora nuestros argumentos van a ser peso dentro de su alma y la vamos a destruir. No, mentiras. Sí, chicos. Tremendo. Literalmente ella Mi día a utilizando lo que día. acabo de decir en contra. Entonces, entonces supongo que ellos fueron como muy buenos amigos. Digamos que yo tuve un tiempo, una amiga que ya no está, está con el Señor, partió a sus 19 años. Y yo la conocía como una chica siempre ejemplar, digamos, yo le contaba como mis cosas. Y digamos que fue un poquito duro perderla. Y vemos en estos capítulos, en estos versículos, donde el rey Josías fallece. Entonces ahí, digamos que yo entré, porque pues no solamente había fallecido mi amiga, sino también mi abuelo, meses después mis dos tíos, entonces ahí yo duré como en esa etapa de depresión, como bastante compleja, porque yo ya no quería servir a Dios, yo no quería hacer absolutamente nada, yo tenía como
una pelea muy interna con Dios, como es, tú por qué me quitaste a mis seres que más yo quería, cuál era la necesidad de hacerlo, o sea, una pelea bastante compleja. Y un versículo que marcó y nos habló pues a los seres cercanos de mi amiga y es que es un salmo de estad quietos y conoced que yo soy Dios. Fue como, oh, sentí una cachetada de Dios como estad quieta, deja de estar preguntándolos por qué y más adelante vas a ver por qué. Y ella tenía una frase en siempre sus videos como hagamos viral a Jesús. Y yo creo que en vez de buscar como nosotros fama, ser reconocidos, es como hacer eso, hacer virales a Jesús, que es el verdadero, que debemos darle la fama a Él. Y bueno, entonces cuando ya pues pasó lo que pasó, fue bastante complejo, siendo una persona bastante joven, pero marcó mucho mi vida, un antes y un después, porque me dijo, Gabriela, tú tienes que aprender a perdonar a las personas que a ti te lastimaron. Y yo como que... Y yo le dije, ¿tú cómo me vas a decir que yo perdone a alguien cuando tú no has pasado por eso? Y fue una cachetada y así, tú. Me dijo, es que yo he pasado por situaciones y me contaba, pues no las puedo contar acá. Me, con, me contaba las situaciones. Guardo el micrófono por ahí. Ay, chicos. Ella me contaba el por qué aprendió a perdonar y eran bastante heavies. Y yo empecé ese proceso con ella de cómo aprender a perdonar. Y ella fue como esa luz de esperanza y esa ayuda de Dios para yo aprender a perdonar. Entonces yo creo que Jeremías tuvo que dolerle un poquito no, bastante, como la muerte de Josías, porque eran como contemporáneos, como besties y eso. ¿Algo que decir ahí, mis muchachos? Pues me recuerda a la... Ay, se me perdió el nombre, perdóname Dios. De Jonathan y David. No, Jonathan y David, no, es Jesús y Lázaro. Gracias. Cuando murió Lázaro, o sea, imagínate, Jesús sabía lo que iba a hacer y su labor. Y aún así está ese versículo que toda la gente lo recuerda como tan representante que es Jesús lloró. Sí. O sea, tenía un Fui peso Jesús. impresionante. O sea, muchas veces nosotros no somos conscientes de ese peso. Yo me acuerdo, yo sé qué chica estás hablando. Sí. Y uno le hace replantearse muchas cosas cuando una cosa así pasa. O sea, como que confronta mucho. Confronta mucho y nos dio muy duro a la mayoría. Uh-huh. Me acuerdo que de esa situación, pero yo creo, escuchando nomás lo que tú me mencionas, que el peso de su muerte fue hasta positivo dentro del ministerio de cada una de las personas. Yo creo que Dios la siguió usando a pesar de que ella Sí. murió. Y creo que aún, bueno, sí, Lisette ha impactado las vidas de muchos porque sus videos siguen Ujú. corriendo todavía. Y no, y su hermana ha estado presente Sigue el ahí. legado de Lisette, es muy, muy bonito. Luz Daira ha seguido el legado de ella y es muy lindo. Ujú. Entonces es algo que es fuerte dentro de esas amistades que se pierden pero yo creo que Dios cada una de esas cosas ayuda muchísimo. Son de esas cosas que Dios hace para transformar y romper de alguna forma y quebrar toda la estructura de nosotros y moldearnos a su parecer. Sí. Son de esos eventos canónicos cristianos, Exacto. que todos tenemos uno. Todos tenemos un momento donde Dios nos confrontó y nos dijo, pero son Sí. cosas que Dios hace y termina transformándonos y lo vemos en el pasado y decimos, wow, como Dios me cambió después de esto. Sí, Qué bendición la vida de Lizeth, la verdad. sí, qué bendición. Y ahí ya saliendo un poco de Jeremías, vamos a hablar un poquito de Elías cuando estaba en su cueva de tristeza. Digamos que yo estaba en mi cueva de tristeza, sí, yo estaba sirviendo eh, activamente a la iglesia, ubicando a los chicos y eso y demás, pero pues yo estaba en mi cueva. Una cosa es que tú estés, digamos, el cuerpo de uno estar presente, pero el corazón está muy lejos de Dios y creo que eso me pasó a mí.
Entonces, servir a Dios en momentos, o sea, todo es muy bonito servir a Dios cuando todo te sale muy bien, cuando eres feliz y demás, pero creo que el mejor momento de adoración hablo en cuestión de danza, cuestión aún en audiovisual, eso es adoración, No, todo es hasta limpiar, adoración, hasta eso es trapear. adoración, eso es Ujú. adoración de servicio a Dios, todo es adoración. El decirle a un hermano, hola, Dios te bendiga, sigue adelante, Cristo te ama, eso es servicio y eso es adoración a Dios. Y qué bendiciones ver a la gente rota haciéndolo. Es como que los dos que lo hacen como más genuino. Pues es que, no sé, dicen que el amor se demuestra en esos momentos. O sea, es donde más se demuestra el amor verdadero. Sí, porque, como decías, es muy fácil amar y estar en los momentos fáciles, en los momentos donde todo está bien, pero que en los momentos malos es donde uno ve la verdadera pasión que uno tiene por Dios o por alguna cosa. Y creo que es Dios también poniéndonos a prueba, cada uno de nosotros, el que tan fieles y que tan movida está nuestra fe, que tan firme está nuestra fe, porque yo creo que después de eso vinieron bastantes ataques a nuestras vidas. Hicimos una oración pública con los chicos de relevo que están acá presentes en Suacha Parque. Hicimos una oración pública muy bonita. Ese día yo dirigí, yo estaba muy nerviosa, yo, "Ay, Dios mío, yo no sirvo para esto". Y aún así, estando rota, triste, Dios me dijo, bueno, párate ahí y vamos a empezar a hablar. Yo la verdad no sé lo que estaba diciendo ese día, no tengo la mayor idea, no sé con qué autoridad lo hice, Con porque, la del Espíritu Santo. amén, porque yo estaba como totalmente rota y yo les demostraba a los demás como lo contrario, como vamos todos para adelante, los quiero mucho, vamos a sacar este ministerio adelante. Pero yo estaba demasiado rota, demasiado triste. O sea, fue una temporada bastante horrible, una ansiedad que me daba mucho desespero. Quería como salir corriendo. Pero yo le tenía que Ansiedad. demostrar a mi familia como estamos bien, el ministerio va a crecer, vamos todos para adelante, animar a los chicos de la alabanza y eso. Y después de la oración pública, un pastor nos pasó adelante a mí y a mis papás. Mi hermano chiquito, bueno, mi hermano grande no estaba ahí, y nos empezó a dar una palabra que decía que nos va a hacer pasar por el fuego. Yo, bueno, pasar por el fuego, un proceso más, un proceso más, un proceso menos, ya, listo. Literalmente nos hizo pasar por el fuego. Amén. Y yo quiero destacar una cita que cuando lo estaban mencionando se me vino a la mente, que es Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Y el rey dijo a Arauna, no sino por el precio te lo compraré, porque no ofreceré Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David lo compró lo que era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Me destaco más que toda esta partecita de no ofreceré a Dios algo que a mí no me cueste. O sea, de hecho es complicado muchas veces. Muchas veces nosotros queremos dar lo fácil, queremos dar lo sencillo, pero a Dios se le adora con todo esto que me cuesta, con todo esto que Okay. tengo que dar más allá de lo que en mi ser está. Y esas oraciones y esos servicios que se hacen rotos son los más genuinos, porque cuando tú te paras y hablas algo que tú sabes que estás viviendo y que te cuesta creerlo y porque no solamente se lo dices a ellos, sino que te lo estás repitiendo a ti mismo, porque Exacto. sabes que es la verdad y eres consciente de lo que estás diciendo con tu boca. Entonces ahí es donde más peso agarran tus argumentos, porque claro, uno lo dice fácil en la comodidad, pero cuando uno está roto es cuando más se cree. Exacto. Ahora imagínate yo pasando mis 3 duelos y que mi casa se ¿Eso fue el incendió, mi fuego, de casa verdad? se incendió, mi casa se incendió. ¿Y usted qué creyó que era? Literalmente nos hizo pasar por el fuego, pues Literalmente nos hizo pasar por el fuego, Santiago. pensé que era una causa. ¿A poco no era fuego espiritual? Y tú, Pues pensé algo así. Santiago diciendo, entonces ¿por qué estarán donando a esta gente? ¿Se les fuego el Espíritu Santo? Santiago es muy chistoso. Entonces sí, digamos, Culpable.
Entonces, imagínate pasar eso. Y la gente del barrio sabe que había una iglesia ahí y empezó a atacarme a mí, no a mis papás ni a nada. Se murió. Se murió. Siga hablando. ¿Sí puedo hablar? Bueno, entonces imagínate tener los comentarios de la gente. Y eso que son pastores. Y eso que son cristianos. Una señora, ay, me sacó tanto la rabia, Dios te bendiga, señora. Ay, Dios mío. me dijo, eso saquen la plata que ustedes tienen y arreglen la casa, que no sé qué, porque ustedes tienen plata escondida y yo, comentario, yo dándole las palabras llenas de amor, yo le dije, si quiere vaya y entra a la casa y mire y encuentre la plata y se la queda. ¡Qué gran amor! Yo de O conflicto. sea, yo estaba en un momento de que, y esta señora llega y yo me desquité. Entonces, pero bueno, el Señor fue fiel y creo que cuando el pastor me decía que el ministerio me tenía que costar, me costó bastante, muchísimo, me costó demasiado. Y bueno, Dios es fiel y cuando dice que el tiempo de la tristeza pasará y llegará el tiempo de la alegría, es un versículo que me regaló él en un congreso de mujeres en una iglesia. Y de verdad yo me quebranté tanto cuando llegué a mi casa porque estaba el versículo y una mariposa. Y el proceso de las mariposas también es tremendo. Entonces, eso me tocó mucho y bueno, el Señor es fiel. Seguimos con la obra, con mis chicos, que los amo mucho. Yo no sé si quieres decir algo, No, yo nada. Elías. Pues estabas hablando de Elías y creo que es uno de las historias muy conocidas en procesos así fuertes, ¿no? Porque sabemos que Elías pues estaba pasando por un momento donde lo querían matar, entonces creo que sentía la agonía y ese peso de pues obviamente de su vida, porque pues lo iban a matar, pero hay algo, algo interesante en la vida de Elías que no sé, leí dos comentarios. Uno era muy, pues, muy a favor y otro, pues, un poquito como egocéntrico, el Elías. Porque, pues, uno decía que eh, cuando hablaba, hay un versículo en esa parte, cuando, pues, Dios muestra que llega fuego, que llega terremoto, que Dios no está en eso, pues le muestra una voz suave y le habla a través de eso. Es Hay un versículo donde Elías le dice, bueno, primero Dios le pregunta a Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde estás? Entonces Elías le dice, no, es que solo he quedado yo. Entonces, un comentario decía que ese solo, esa respuesta que le da Elías, es porque se siente solo en ese momento y pues hay momentos donde son necesarios que estemos solos. O sea, mira a Jesús que muchas veces se apartaba y se iba solo a orar. Entonces creo que en momentos así difíciles hay momentos donde debemos estar solos porque debemos aprender a depender de Dios. Pero hay otro comentario que decía que era un poquito arrogante el Elías porque a lo que hablaba era que si me quitan la vida a mí, ¿quién más va a predicar? Porque soy el único profeta que queda. Entonces dicen que a eso también se refería. Y pues este señor no sabía tal vez lo que está diciendo porque ¿Lo mencionan funa? que habían otros profetas, que no era el único. Entonces, Elías mirando a Santiago desde el cielo. ¿qué pasa, Elías? Preséntese acá, hermano, y yo hago lo mismo que Jacob con el ángel de Jehová. Tiras, es broma. Pero Elías, si no quieres, no es broma. Tengo ganas de pelear. Desde ayer. Desde ayer. Pero no, esos son los dos comentarios. Pero hay algo que me llama mucho más la atención. Y es que después de la pregunta, pues pasa lo que pasó de que viene el terremoto, el fuego y todo eso, y que Dios no estaba ahí. Y bueno, después siente Elías a través del silbido apacible. Ahí sí siente Dios.
y Dios le vuelve a preguntar, ¿dónde estás? Entonces es una pregunta que le hace dos veces y a veces Dios nos pregunta para caer en cuenta. O sea, es que a veces Dios nos muestra cosas y nosotros no entendemos y toca otra vez hacerle. Y entonces, digamos, en esta depresión de Elías, en la segunda pregunta, Dios ya no lo deja como, ya se mostró a él. Y ahora lo que sigue es que al responderle Elías otra vez, no, es que solo he quedado yo, Dios le da una tarea. Y es que en esos momentos son importantes que tengamos algo que hacer. Porque si nos seguimos quedando quietos en medio de la depresión, pues obviamente la depresión va a seguir creciendo, nos vamos a estancar más, nos vamos a sentir mucho más solos. Entonces Dios le da una tarea a Elías para que deje pues su bobada. Fui. Sí, y que se ponga a hacer algo y vea que Dios está con él. Es súper Chamba. bonito porque sí, digamos que nosotros nos enfocamos tanto en la tristeza, en la depresión, en las cosas malas que olvidamos nuestro propósito. Qué bendición, de verdad, este podcast. Ah, es un tema muy áspero, creo que podemos seguir hablando mucho más, pero ya como para ir cerrando podemos dar una conclusión. Eh, la producción dice que tiene hambre. Estamos recibiendo ofrendas por si Reciban Sí, la palabra de las cámaras también Dios. están pidiendo auxilio. del pan no solo vive el hombre, hermanos. Pero no, pues sacar como conclusiones, yo creo que mi conclusión es que por más fuerte que sea la dificultad del momento de la depresión, la tristeza, no debemos olvidar que en el silencio es lo que más me gusta de ese pedacito de la Biblia. Es que en el silencio Dios también habla. Y a veces nos debemos quedar callados para escuchar. Bueno, Bueno, para cerrar, Salmos capítulo 23, versículo 4 al 6. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mi presencia, delante en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. amén. Qué lindo. Bueno, yo para cerrar, no quiero decir algo, sino me gustaría orar por las personas que estamos acá. Sí lo vamos a poner, grosero. No, estaba diciendo que nunca hemos orado en un video. Es más, hemos orado antes de los videos. Hoy no lo hicimos. Hoy no lo hicimos. No lo hicimos, no sea mentiroso. Lo hicimos, lo siento. Estábamos afanados. Pero pues está bien cerrar también el episodio orando. Bueno, no solamente por orar por los que estamos pues acá, sino por las personas que están viendo este video. Y es que sean esforzados, sean muy valientes y retomen el llamado que el Señor les tiene a cada uno de nosotros. Por más difícil que sea, Dios tiene un propósito. No sabemos cuál. Yo años después, 3 años después, supe el por qué tuve que pasar por todo eso. No, es más, yo quiero decir que lo he dicho, creo. No es algo que tengo muy presente y es que a través de esos procesos también encontramos nuestro propósito. Es imposible llegar a él sin pasar eso. Exacto. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración cortica para terminar este podcast y gracias Señor te damos por este espacio, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor, por cada persona que va a ver este video, Señor, oro, Señor, y que tu Espíritu Santo se revele a nuestras vidas, a la vida de los demás, Señor, y que nos ayude, Señor, a ser esforzados y valientes, Señor, y nos recuerdes tus promesas, que somos hijos tuyos y no nos has dado espíritu de temor, sino de valentía y dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles, Señor, donde nuestra fe, Señor, mengua, Padre Celestial. Pero queremos que tu Espíritu, Señor, en nosotros crezca. Gracias, Espíritu Santo, por cada persona que ve este video, porque en ti encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento y tu amor nos abraza todos los días, Señor.
Y en el nombre de Jesús, amén y amén.